Hoy vamos a tratar un tema que es un tema tan amplio que constantemente pues lo tocamos en medio de alguna enseñanza, pero ahora quiero hablarles de lo que representa precisamente para cada uno de los que somos hijos de Dios pertenecer a una gran familia, como lo dije al principio. Y esta enseñanza la vamos a titular Mi familia espiritual. ¿Usted tiene una idea de lo que es una familia espiritual? ¿Se considera usted una persona espiritual? ¿Cree que su familia es una familia espiritual? Y bueno, no me conteste, porque normalmente ya dicen, no, pues yo digo que sí soy espiritual y al rato el pastor me demuestra que no, pero no soy yo, es la palabra. ¿Pero usted cree que nosotros tenemos que vivir conforme al Espíritu o no? Claro. Entonces, si yo le pregunto a usted si usted vive una vida espiritual, ¿qué debería decir usted? Que sí. ¿Lo cree? ¿Está convencido? ¿Tiene las evidencias, las pruebas y el testimonio de que usted es una persona que vive espiritualmente conforme a la voluntad de Dios? Ahí ya nos quedamos un poquito atorados, pero vamos a aprender. Acompáñeme al Evangelio de Mateo, por favor. En el capítulo 12, y vamos a leer a partir del versículo 46. ¿Ya lo tiene? Mateo 12, 46. Dice de esta manera: mientras Jesús hablaba con la gente, su madre y sus hermanos estaban afuera. ¿Esto qué nos indica? Que el Señor había tenido pues, un espacio que le habían facilitado para predicar su palabra. Dice, y ellos querían hablar con él. Y alguien le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Ahora vea la respuesta del Señor. Yo quiero que atienda muy bien este pasaje. Él respondió al que le dijo esto, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y volteando dice, extendiendo la mano hacia sus discípulos, dijo, mi madre y mis hermanos están aquí, porque todos los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos son mis hermanos, mis hermanas y mi madre. Qué respuesta tan inesperada para esta persona. ¿Sí se da cuenta? Imagínese el evento, tu mamá te espera afuera, tus hermanos quieren hablarte y él le dice, ¿qué crees? Mis hermanos, mis hermanas y mi madre están aquí y son los que hacen la voluntad de Dios. Bueno, el Señor siempre ha tratado los temas de una manera tan directa, usando las circunstancias para darnos una verdad espiritual. Porque desde que el Señor Jesucristo inició su ministerio en la tierra, que fue para dar a conocer el reino de Dios, recuerde que Él fue el que dijo, arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado. También fue para mostrar el amor del Padre, porque de tal manera amó Dios al mundo que ¿qué hizo? Enviarlo a Él, para que todo aquel que creyera en su sacrificio, pues se salvara, fuera salvo, tuviese vida eterna y no se perdiera. Y finalmente, pues para dar su vida para salvación de la humanidad. Bueno, todo lo que Él hizo en la tierra fue causa de múltiples reacciones. Sus palabras, sus enseñanzas, su testimonio. Y en este pasaje, la respuesta que el maestro da a quien le informa sobre esta petición de su madre y sus hermanos, de verlo, hablar con él, ha sido también motivo de varias controversias. Como por ejemplo, pensar un poquito cuáles son las posibles causas por las cuales la familia de Jesús, estoy hablando de la familia terrenal, a la cual le unían lazos de sangre, parece que no tenían como suficiente confianza de acercarse a él. Estamos hablando de María, estamos hablando de sus hermanos. ¿Cuáles hermanos? Los que después de su nacimiento virginal fueron engendrados por José, cuando ya ellos ya hicieron una vida marital normal. Vamos al Evangelio de Marcos, versículo 6. En Marcos 6, versículo 6, capítulo 3, mire lo que unos escribas y fariseos, y bueno, los que estaban viendo y escuchando las palabras de Jesús, pues dudando de él, decían,
¿Qué no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están aquí con nosotros también sus hermanas? Dice, y se escandalizaban de él, o sea, lo criticaban. Y Jesús decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia casa, en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. Este pasaje, en esta respuesta que el Señor da, diciendo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, parientes y casa, pues no está hablando simplemente del lugar donde él creció, donde era conocido, se está refiriendo de manera especial a su propia familia, a sus más cercanos. Y esa puede ser una de las causas por las cuales ellos estaban afuera y no tenían la confianza suficiente para acercarse. Porque durante mucho tiempo, mis hermanos, los hermanos, en este caso, medios hermanos de Jesús, los hijos de José y María, no creyeron en él. Les era difícil ver como Mesías a quien había compartido con ellos durante muchos años. Mire, no podemos dudar que quizás su vida ejemplar como hermano mayor fue importante para ellos, pero no fue suficiente para verlo como Salvador de la humanidad. Y mire, esto es muy parecido a lo que seguramente muchos de ustedes han experimentado, les ha sucedido, cuando han compartido el Evangelio, ahora que están dando un testimonio totalmente opuesto al que conocían de usted. Ahora, ¿usted qué es? ¿Criticado? ¿Rechazado? Incluso motivo de burlas. ¿Le ha pasado? Sí. Pero el Señor está diciendo que, casi como diciendo, esto es normal. ¿Por qué? Porque se está estableciendo una diferencia entre quien vive espiritualmente y quien sigue viviendo carnalmente. Y así fue como los hermanos de Jesús, aunque finalmente fueron fieles seguidores de Jesús, llegando por lo menos incluso 2 de ellos a ser apóstoles del Evangelio, me estoy refiriendo a Judas y a Santiago, quienes también fueron usados por el Señor para dejar un testimonio escrito en la palabra de Dios. La epístola de Santiago, la epístola de Judas fueron escritas por 2 hombres, hermanos físicos de Jesucristo, hijos de José y María. Sin embargo, en ese momento, en el pasaje que leímos, aún ellos no veían nada en él de lo que ya sus discípulos y algunos que habían creído su evangelio empezaban a sentir revelación. Vamos a Juan 7:1 para que usted vea este rechazo que tenían los hermanos de Jesús a su persona. En este pasaje, el Señor está a punto de, está en Galilea, que era el lugar donde él había nacido, donde creció. Y dice Juan 7:1, después de estas cosas, o sea, de algunas situaciones que él ya había pasado, que había vivido, usted puede leer el Evangelio en Juan 6, todo lo que aconteció antes, ¿verdad? Dice, Jesús andaba en Galilea. Dice, no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarlo. Recuerde que a Jesús siempre se le persiguió con esa finalidad de matarlo. Dice, como ya estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, también se conoce como la de las enramadas. ¿Qué es esta fiesta? En esta fiesta, el pueblo judío, de manera simbólica para festejar el tiempo que el Señor proveyó al pueblo de Israel durante el desierto, era una forma de recordarlo, construían enramadas algunas tiendas, incluso se salían fuera de su casa, en las azoteas, en las terrazas, algunos fuera de la ciudad, y ahí estaban una semana haciendo un recuerdo, era una manera simbólica de recordar el tiempo del desierto del pueblo de Israel. Bueno, estaba por hacerse esa fiesta, de festejarse. Versículo 3 dice, sus hermanos le dijeron, mire, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto, ya que haces estas cosas, pues manifiéstate al mundo. ¿Usted cree que a ellos les interesaba mucho que el evangelio fuera llevado a otro lugar? ¿O lo querían ver de lejos a Jesús? ¿Por qué? Porque sabían que a Jesús procuraban matarlo. ¿Y qué dijo? No, nosotros no queremos tener nada con él.
Bueno, ahí está la prueba de que hubo un tiempo en que los hermanos de Jesús no creían. Por eso dice el versículo 5, y es que ni siquiera sus hermanos creían en él. Entonces Jesús les dijo, para mí el momento aún no ha llegado, porque sabía que el lugar donde iba a ir finalmente era la muerte. Dice, pero para ustedes cualquier momento es siempre bueno. Aquí es como nosotros nos damos cuenta algunos de los antecedentes que podían ser posibles de que los hermanos y la madre de Jesús pues no tenían esa confianza para acercarse con libertad. Pero como Jesús siempre fue maestro, aprovechaba cualquier evento, cualquier situación, para enseñar tanto a los presentes como a las generaciones futuras, como a nosotros, una verdad espiritual. Y en esta ocasión, ¿qué hace? Decirle al que le informó que su mamá y sus hermanos estaban afuera, preguntándole él a sí mismo. ¿Usted cree que este hombre esperaba esa pregunta? A ver, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? ¿Qué acaso Jesús había olvidado que tenía una familia con la que había compartido prácticamente 30 años de vida? ¿Usted cree que lo había olvidado? Por supuesto que no. Él no estaba desconociendo, no estaba negando amor hacia su madre, hacia sus hermanos, de ninguna manera. Sin embargo, lo que está a punto de revelar es algo que iba más allá de una familia en la carne terrenal. Una familia terrenal que está limitada en su número de miembros. Aunque hay algunas familias que parecen tribus, ¿verdad? Muchos hijos, muchos nietos, muchos bisnietos, pero no deja de ser limitada. Por eso se les dice, si va a haber una reunión, no se acerquen todos, no haga conglomerado, no estamos en tiempo de hacer esas grandes fiestas, mucho menos mañana o más tarde. Recuerde que hay que cuidarse. Este fue un breviario. Bueno, ¿qué les une a las familias terrenales, además de su diario vivir? El amor, los afectos, las costumbres, lazos de sangre. Pero aquí el Señor hace la revelación de la existencia de una gran familia espiritual unida estrechamente con Él por lazos mucho más fuertes. ¿Esto qué es? Fusionados por medio del Espíritu Santo en una sola familia, un solo cuerpo, su cuerpo espiritual. Ahora, ¿quiénes son los que pertenecen a esta familia? Extendiendo su mano, ¿qué dijo? Aquí están mi madre, mis hermanos, mis discípulos, los que hacen la voluntad de mi Padre. ¿Qué nos lleva a saber? Que la familia espiritual de Jesucristo son todos los discípulos, es decir, los que hacen la voluntad del Padre Celestial. ¿Y cómo es posible esto? ¿Cómo se puede ser parte de esta familia? Yo le pregunto a usted, ¿usted forma parte de esta gran familia? Claro, no tiene por qué dudarlo si ha nacido de nuevo, porque ese es precisamente lo que va a ser evidente que usted pertenece a esta gran familia. ¿Qué es necesario para formar parte de ella? Nacer de nuevo, mis hermanos, porque solo alguien con la nueva naturaleza de Cristo puede ser guiado por su Espíritu y, lo más importante, por gracia es salvo, tiene la vida eterna, es hijo de Dios y miembro de la gran familia espiritual de Jesucristo. ¿No le da gusto? Es una bendición, esto es glorioso, mis hermanos. Recuerden lo que le dijo a Nicodemo, nuestro Señor, a este fariseo, a este hombre importante dentro del Sanedrín, cuando lo fue a buscar de noche en Juan 3:3, le dice, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. No puede discernir que yo traigo el reino de Dios, que lo estoy acercando. Aunque sabían que Él era sobrenatural, que nadie podía hacer lo que Él hacía si no venía de Dios, pero tampoco tenían esa revelación. ¿Por qué? Porque el nuevo nacimiento es una obra sobrenatural que el Espíritu Santo hace en el creyente, mis hermanos. Porque Él es el que convence ¿de qué? De pecado, de justicia y de juicio. Cuando tú te convences de pecado, el Espíritu Santo te revela cómo eres tú mismo. ¿Quién eres tú? ¿Qué es lo que realmente has hecho? ¿Cuál es tu condición delante del Padre? Y en ese momento es cuando tú puedes caer arrodillado delante de Dios por haberle ofendido. Te convence de justicia porque te dice, por justicia mereces la muerte. ¿La paga del pecado qué es? Muerte.
Entonces te convence de pecado y te dice, en la condición espiritual que estás ahorita, por justicia, te vas, ¿a dónde? Dígalo, al infierno. Hay que decirlo con todas sus palabras. Y convence de juicio también, porque finalmente todos vamos a ser juzgados un día. ¿O usted cree que usted no va a ser juzgado? ¿Que yo no voy a ser juzgado? Ahora, cuando usted llegue a ese juicio final, ¿cómo va a llegar? Como el creyente arrepentido que ha sido perdonado por el Padre, engendrado para una nueva vida espiritual. Eso es formar parte de la familia de Dios. Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos, ¿qué? Hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea, nadie puede salvar a otro que no sea por medio de Jesucristo. Y hay quien dice, no, espérame tantito, sí está bien, yo pues como que sí estoy entendiendo lo que dices, pero pues necesito vivir un poquito más, así como que a ti ya se te olvidó vivir la vida loca, la buena vida, ¿verdad? Y mire, un verdadero nacido de nuevo es aquel que al reconocer su condición de pecado, clama por el perdón de Dios, arrepentido de haberlo ofendido, pero a Él. O sea, ¿delante de quién nos arrepentimos? ¿De la gente que ofendimos o de Dios? De Dios, mis hermanos. El hecho de que tú con esa vida pecaminosa hayas hecho tanto daño a tu entorno, a las personas que te rodeaban, solamente significaba que si no tenías temor de Dios, si no te importaba ofender a Dios, ¿qué se podía esperar de esa gente? Y eso es lo que hacen las personas sin Dios, lastimar, ofender. Y creyendo en el sacrificio de Cristo en la cruz, bueno, si tú crees en la suficiencia de Cristo para ser redimido por su sangre, eso te convierte en hijo de Dios, porque eres sellado y guiado por su Espíritu Santo. Y solo así se puede dar una auténtica evidencia de la conversión. Por eso nos dicen que somos convertidos a Cristo. Un verdadero contraste entre las tinieblas que vivías y la luz que ahora debes ser, entre lo profano que antes eras y lo santo que ahora eres, entre la corrupción que vivías y practicabas a la integridad que ahora te distingue. ¿Verdad que sí hay cambios? ¿O debe haber cambios? Y si Jesús dijo que su familia espiritual, es decir, todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre, es porque con la redención somos regenerados. Y esto nos convierte en santos. La palabra santo significa apartado. Apartados por Dios, para Dios, apartados del mundo, del pecado, para hacer la voluntad del Padre, para caminar conforme a sus preceptos. Esa es la evidencia de que eres un hijo de Dios, que perteneces a la gran familia espiritual de Dios, mi hermano. No puede haber otra evidencia que no sean los frutos dignos ¿de qué? De arrepentimiento. Así es como por la gracia divina formamos parte de esta gran familia, la familia que Jesús reconoce como suya, que está formada en Él, para Él, la que le conoce, la que reconoce su voz, y esto es glorioso, porque nos da un lugar con Él, por toda la eternidad. Mire la manera como Pablo, de una manera tan sublime, tan hermosa, lo expresa en Efesios 3:14. Dice así Efesios 3:14, por eso yo me arrodillo delante del Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe su nombre toda familia en los cielos y en la tierra. ¿Yo vio dónde? En los cielos y en la tierra. Para que por su Espíritu y conforme a las riquezas de su gloria, los fortalezca interiormente con poder, para que por la fe en Cristo habite en sus corazones y para que arraigados y cimentados en amor, sean ustedes plenamente capaces de comprender. Mire, ¿comprender qué? Con todos los santos, o sea, con todos sus hermanos, ¿cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Cristo? O sea, todo lo que representa el amor de Dios en todas sus dimensiones. Dice, en fin que conozcan ese amor que excede todo conocimiento, para que sean ¿qué? Llenos de toda la plenitud
de Dios. ¿Sabe usted cuándo está usted totalmente lleno de toda la plenitud de Dios? Cuando se forma el carácter de Cristo en usted. Porque eso es lo que hace el Espíritu Santo, formar su carácter en nosotros. Por tanto, conocer y hacer la voluntad del Padre. ¿Usted conoce la voluntad del Padre, mi hermano? Dígame sí o no. Sí la conoce. Y el que no contestó se hace el desentendido, pero sí la conoce. Ahora, ¿la hace? Esa es otra pregunta. Entonces, conocer y hacer la voluntad del Padre, cimentarse en el amor de Cristo para manifestarlo a los demás, obedecer la dirección del Espíritu Santo, son evidencias de alguien que forma parte del cuerpo espiritual de Jesús. Sin embargo, mis hermanos, también tenemos una familia terrenal, a la cual estamos unidos por lazos irrompibles y a la que debemos amor, cuidado, respeto y sobre todo testimonio, porque usted está apartado del Señor con un propósito. Y por eso el primer lugar donde tenemos que manifestarnos como hijos de luz es la familia. Ahí los creyentes debemos testificar nuestra condición de miembros del cuerpo de Cristo. Cada rol, cada actividad de cada miembro de la familia, mis hermanos, está perfectamente diseñado en la palabra de Dios. Por eso, al obedecer la palabra del Señor, damos el fruto que el Señor espera de los hijos, de sus discípulos. De manera que la identidad como hijos de Dios, el hecho de que usted sea ya miembro de una familia, de la familia espiritual de Cristo, de su cuerpo, le permite hacer la voluntad del Padre, pero con un propósito: ser luz a los que le rodean, aunque al principio no le crean. Formar parte de la familia espiritual del Señor nos lleva a trabajar dentro de nuestra familia terrenal para que ellos mismos lleguen a ser parte de la familia espiritual. Mire, el Señor dijo que no hay profeta sin honra si no es en su propia casa. Porque a quien usted le comparte el Evangelio, si bien le puede agradar lo que ve, lo que escucha, ¿usted cree que a nadie le gusta escuchar las palabras de vida eterna? ¿Las bendiciones que tiene Dios para la humanidad? Pues claro que le gusta. Pero sin embargo, nada más les gusta ver y escuchar lo que les agrada. Pero por causas que tienen que ver directamente a su naturaleza humana, a la naturaleza caída, la rechazan, como usted y yo la rechazamos en un tiempo. ¿Usted llegó a rechazar el Evangelio, mi hermano? ¿Llegó a criticar, llegó a burlarse de quienes le compartían? Bueno, parece que es un proceso por el cual tenemos que pasar todos. Y esto de ser luz a quienes nos rodean, al principio sea difícil, mi hermano, bueno, va a llegar un momento en que usted siembre, y aunque no vea la cosecha, pero usted hizo la parte que le correspondía. Y mire, ahí es donde nosotros podemos ver el piso el terreno que pisamos. Durante décadas, usted sabe que la familia ha sido considerada como base de la sociedad, ¿sí o no? ¿Sí lo ha escuchado esa frase? Sin embargo, esa frase que es constantemente repetida en diversas filosofías, en libros de texto, o para adornar el mensaje de un político, algún discurso, está muy distante de lo que realmente es la familia diseñada por Dios. Y por el contexto en que se vive como sociedad totalmente humanista, una sociedad que está enfocada a satisfacer a la persona, totalmente antropocéntrica, ¿verdad? Todo lo que hace el hombre es para satisfacerse a sí mismo. Aunque muchos se digan cristianos, aunque sean muy religiosos, todo acto moral, incluidas las leyes, están más enfocadas en satisfacer la carne y al mismo tiempo agredir y corromper el concepto de la familia establecida en la Escritura. Por eso el Señor dijo: mi madre, mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre Celestial. No dijo los que son muy religiosos, los que se sienten buenos, los que aparentan piedad, no, los que hacen la voluntad de Dios. Y esto comienza con la deformación del verdadero concepto del matrimonio, porque además tenemos que entender que la familia
es fruto directo del matrimonio. ¿Estaré de acuerdo conmigo? Primero son casados. Casa, dos. Quiere decir que cuando comenzamos en la casa, ¿cuántos tiene que haber? Dos. Pero también con la abuelita, el abuelito, la papá, la mamá, ¿verdad que no? Ya saben por dónde voy. Después, matrimonio. Concibe la matriz de la mujer, se activa y de ahí da paso a la familia. Casados, matrimonio, familia, ¿verdad? Y eso fue lo que el Señor estableció desde el principio como fundamento moral de la sociedad. Vamos a ver algunos de los fundamentos del Señor. Vaya conmigo a Marcos 16. Lo que estamos viendo ahora es cómo vamos a hacer de nuestra familia terrenal una familia espiritual, o cómo de ser carnales vamos a ser espirituales. Marcos 10:6 dice así: pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo. ¿Cuántos hizo? Dos, varón y hembra. ¿Algo más que se les ofrezca? No, ¿verdad? No de acuerdo a la palabra de Dios. Bueno, dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre. ¿A quién dejará? Dígalo fuerte. A su padre y a su madre. Y se unirá a su mujer. Y los dos serán ahora, ¿cuántos? Una sola carne. Así que ya no son dos más, sino uno. Por tanto, lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Sin embargo, ¿qué cree? Es el mismo hombre quien se ha encargado de distorsionar todo lo que Dios dejó como legado de vida para que la familia precisamente se desarrolle como verdadera base de la sociedad. Y ahora el concepto del matrimonio entre hombre y mujer resulta ridículo, obsoleto, pasado de moda, resulta hasta discriminatorio. La decisión de formar un nuevo hogar incluye y prioriza a los padres. No, pues es que es mi mamá, se tiene que ir con nosotros. O mira, pues nos vamos a ir a vivir con mis papás. ¿Se quiere usted casar joven o está usted casado? ¿Qué cree? Se tiene que esforzar por un lugar para su esposa y sus hijos. Sus padres hicieron su parte, ya no le gustó a muchos, y menos a los que se van a casar. Pero entienda esto, si usted ama a su esposa, yo creo que ella merece un esfuerzo para que le dé un lugar a ella. ¿Sí o no? Digan eso, mujeres, ¿sí o no? ¿Ya vio? Pero hay un problema muy grave. Se llama papitis, se llama mamitis. No sé de dónde sacamos eso, pero se oye bien. Y mis hermanos, aunque usted le debe honra a sus padres, a la persona que se debe usted unir y ser uno es a su esposa y usted a su esposo. Yo le voy a preguntar, ¿quién es más importante, quién tiene que ser prioridad para usted? ¿Su mamá o su esposa o su esposo? ¿Pero lo dice con convicción? Espero que sí. ¿Lo practica? Ya bajaron las... En la actualidad ser uno, otro detalle, esto es ser fieles a la pareja, resulta imposible, de manera que ya no importa lo que Dios unió, porque el hombre en su soberbia se ha convertido en el Dios que todo lo puede cambiar, hacer a su antojo y a conveniencia. Y ahora, quien se va a casar dice, bueno, yo me voy a casar, pero si funciona. ¿Y qué cree que han hecho las leyes? Posibilidades de casarse rápidamente y divorciarse más rápidamente. Express, matrimonios Maruchan. ¿Será que ese es el propósito de Dios para el matrimonio y para la familia? Y así es como ya en nuestros días hay una terrible distorsión también de los roles y las actividades familiares. ¿Y qué cree? Se justifica de mil maneras. No, es que si yo soy así, es por esto. No, es que si yo tuve que actuar de esta manera, es por aquello. No, mis hermanos, no se justifiquen.
el Señor es uno. Y en muchos hogares que se consideran cristianos, el orden de Dios está totalmente fuera. Y eso es una terrible ofensa a Dios, porque se está yendo sobre sus preceptos, sobre sus mandamientos. Y por eso ahora es muy común ver la figura del esposo y del padre asumida por la mujer, convirtiendo los hogares en verdaderos matriarcados, con las tolerancias propias de una mamá que quiere quedar bien con sus hijos, donde el varón se ha convertido en un proveedor sin voz, sin responsabilidad. Y eso no es lo que el Señor está estableciendo en el hogar. O casos contrarios, cuando el varón asume posiciones autoritaristas, intolerantes, agresivas y violentas, donde nadie tiene derecho a opinar o hacer si él no lo permite. Y de repente lo que debería de ser un oasis familiar se convierte en un lugar de tormento. El Señor tiene un equilibrio para la familia. Colosenses 3:21, yo lo leo. Dice, ustedes los padres no exasperen a sus hijos para que no se desalienten. Y hay muchas maneras de desanimarlos, hay muchas maneras de exasperarlos. Aún siendo tolerantes, tú los puedes echar a perder, de hecho los echas más a perder. No se trata de que les des lo que quieran, lo que deseen, se trata de que les des lo que necesitan, lo que va requiriendo su edad, lo que va requiriendo sus necesidades propias de su crecimiento y de su desarrollo, y estar al tanto de ellos. De manera que cuando los hijos son testigos de ese tipo de distorsiones dentro del matrimonio, de la casa, sin bases morales, sin dirección espiritual, entonces ellos empiezan a debatir entre la tolerancia de uno de los padres o la intransigencia del otro, y al rebelarse, al molestarse porque se sienten agredidos, entonces, ¿qué creen que hacen los jóvenes, los niños, los hijos? Empiezan a voltear a otros lados, empiezan a escuchar otras voces, y eso es muy delicado. Y ahora con las redes sociales, mis hermanos, son presas fáciles de quienes se dedican a actividades ilícitas y son víctimas de cualquier cantidad de agresiones inmorales que les llevan a tomar fatales decisiones. De ahí el consejo de Dios, de ahí el orden de Dios. Yo le digo a los hijos aquí presentes, y me agrada que haya niños, que haya jóvenes y que haya adolescentes, no volteen fuera de su casa, no escuchen otras voces, acérquense a sus padres, y padres, tengan misericordia y cuidado de sus hijos, porque de ellos darán cuentas. Son su herencia de Dios, pero no les pertenecen. Ustedes son colaboradores de Dios para enriquecer sus vidas, para llevarlos a un crecimiento y desarrollo pleno, completo, espiritual, moral, físico y material. Y le voy a dar un consejo a los jóvenes y a los niños presentes de parte de Dios. Vaya conmigo a Efesios 6, versículo 1. Efesios 6:1 dice, hijos, ¿cuántos de aquí todavía son hijos y viven en casa? A ver, levante la mano. Mire, qué buena cantidad. Entonces, a ustedes me dirijo. Hijos, y escuchen fuerte, obedezcan ¿a quiénes? A sus padres en el nombre del Señor, porque esto es justo. ¿Por qué es justo? Porque es la palabra de Dios. Porque es lo que les conviene. Dice el versículo 2, honra a tu padre y a tu madre. ¿Cómo lo vas a honrar? Con tu obediencia, con tu respeto. Dice, es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y tengas larga vida sobre la tierra. Jóvenes, ¿quieren que les vaya bien? ¿Sí o no? A ver, jóvenes, contesten, ¿quieren que les vaya bien? ¿Quieren tener larga vida? ¿Ya vieron cuál es la respuesta? Obedecer a sus padres no nada más es de allá para acá. Hay una reciprocidad. Hay que hacer algo, mi hermano, y estoy hablando con mis hermanos pequeños. Quiero aprovechar ahora en este momento, que estamos hablando acerca de la familia, pues del papel de la madre espiritual. Una madre espiritual
Pues yo la veo retratada en el contexto del capítulo 31 del libro a los Proverbios de la mujer virtuosa. Esa mujer que por amor, antes de complacerse a sí misma, busca el bienestar de su familia, de su esposo, de sus hijos. Una mamá espiritual es una mujer virtuosa. Y una mujer virtuosa, ¿sabe qué es lo que hace? Busca sostener una relación sana con Dios. Le busca, lo procura. ¿Por qué? Porque eso le permite su consejo para tomar buenas decisiones. ¿Cuál es la mejor manera de tener una buena relación con Dios? Ser íntegra, apartada de todo mal, del pecado. Y estas decisiones que vienen del consejo de Dios le va a permitir aportar junto con su esposo. ¿Junto con quién? Con su esposo, no ella sola, el consejo sabio que bendecirá la vida de sus hijos. Esta misma escritura dice que sus hijos la llamarán bienaventurada. Y ahí lo que leemos en ese capítulo son las virtudes de una mujer que caminando en la voluntad del Señor dejó testimonio. ¿Y sabe qué? Dejó consejos a un rey llamado Lemuel. Los eruditos dicen que Lemuel, usted sabe que el libro de los Proverbios fue escrito por el rey Salomón en su mayoría. Y muchos eruditos dicen que precisamente Lemuel era el diminutivo de Salomón con el que su mamá le llamaba. Y si estamos hablando del diminutivo de Salomón, ¿y quién era su mamá? Estamos hablando de Betsabé, una mujer que usted conoce su historia, usted conoce lo que tuvo que sufrir al principio, la pérdida de su primer hijo, que después el Señor la redimió. El Señor le dio un hijo, le dio una promesa, y ella es exaltada en esta serie de virtudes por su propio hijo. Sin embargo, es muy triste comprobar cómo cada día se respeta menos la contribución de la mamá, de la mujer en la familia, donde en muchos hogares se le ve poco más que una trabajadora doméstica, una enfermera, una cocinera, una lavandera, una costurera sin sueldo y sin honra. Mis hermanos, tenemos que cambiar nuestra actitud para con la mujer y sobre todo para con las mamás. La mujer recibió de parte de Dios un honor especial, ser madre, dar vida. Y por ello Dios ordena, no solo a los esposos, también a los hijos, honrarla. En 1 de Pedro 3:7, lo voy a leer en la versión del lenguaje actual, dice: ustedes esposos sean comprensivos en su vida conyugal, tratando cada uno a su esposa como vaso frágil, con respeto, ya que como mujer es más delicada. Y ambos, dice, ambos son herederos del grato don de la vida. ¿Qué representa esto? Que ambos son iguales delante de Dios. Dice, así nada estorbará las oraciones de ustedes. Varones, yo sé que como varones del Señor, de Cristo, oran ustedes. Y a veces no se han dado cuenta que dicen, ay, yo siento como que el Señor no me contesta. Bueno, es su voluntad muchas veces el contestar o no contestar. Pero si tú nunca encuentras una respuesta, pregúntate cómo estás tratando a tu esposa y allí encontrarás la respuesta. Tus oraciones están siendo estorbadas por tu conducta contra la mujer que es tu esposa, la mamá de tus hijos y a la que debes respeto. Muchas culturas, muchas filosofías menosprecian a la mujer, pero en Cristo, en el cristianismo, no cabe tal actitud. La mujer y el hombre tenemos el mismo valor delante de Dios. Igualmente el consejo a los hijos es honra, respeta a tus madres. Proverbios 15:20 dice, el hijo necio menosprecia a su madre. El hijo necio. ¿Sabe lo que se traduce del griego por necio? El hijo tonto, el hijo retrasado mental, menosprecia a su madre. Si yo pregunto ahorita si aquí hay hijos que menosprecian a su madre, ¿alguien levantaría la mano? No, ¿verdad? Pero ¿qué tal que el Señor sí sabe? Es una gran falta delante de Dios menospreciar a una madre, aún con las fallas que haya tenido, que haya llegado a tener. Recuerde algo, como creyentes, como cristianos, no importa la edad, nuestra fe está fundamentada en el perdón. De manera que es digno perdonar, respetar
y honrar a sus padres. Proverbios 23, 22 dice, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies, cuídala, guárdala, eso es honrarla. Proverbios 23, 25, alégrense tu padre y tu madre y gócese la que te dio a luz. Mis hermanos, que son hijos todavía, respeten a sus padres y sobre todo a su mamá. Y es deber del papá, del esposo, enseñar a sus hijos con su propio testimonio a que la respeten, tanto ellos como la sociedad, como la propia familia. Muchos esposos anteceden o ponen antes a sus propios padres, a su propia familia que a su esposa. Eso es un pecado grave delante de Dios. Pero sin embargo son los argumentos del mundo. Y es lamentable ver cómo eso ha contaminado a la iglesia de Cristo. Y eso hace que la institución familiar tenga terribles consecuencias. ¿En qué se hace evidente? En todas partes, mis hermanos. Para el pecado y para toda esta agresión no hay estrato social, no hay capacidad económica, ni cultural, ni educativa. En todas partes, en todos niveles se dan este tipo de problemas. Y parece que la sociedad ya se acostumbró a vivir así. Ya no extraña a nadie que las crisis más graves que vive la sociedad se generen principalmente, se identifiquen, se focalicen dentro de la casa, dentro de los hogares. ¿Y sabe lo que significa esto? Simplemente es una herencia, la herencia de la naturaleza caída, porque esto se ve desde el principio, así como los primeros pecados del hombre se cometieron en el seno de la familia. También ahora la mayoría de los pecados se cometen en el seno familiar y la afectan gravemente. Vamos a ver esto, vaya conmigo a Génesis 3. Génesis 3, versículo 6. Dice, la mujer vio que el árbol era bueno para comer, apetecible a los ojos y codiciable para alcanzar la sabiduría. Tomó entonces uno de sus frutos y lo comió y le dio a su marido, que estaba con ella, y él también comió. Primer pecado dentro de la familia. ¿Cuál fue el pecado? El varón no evitó que la mujer fuese seducida, y a la mujer no le evitó nada, ni la presencia de su esposo, ni el consejo de Dios, hacer su voluntad. ¿Y qué cree? Eso sucede en la actualidad. Por eso tiene que haber orden dentro del hogar. Y ese orden lo vamos a ver un poquito más adelante, para tampoco confundirnos. Vaya conmigo a Génesis 4:8. Adelantito. Dice así, dijo entonces Caín a su hermano Abel, vayamos al campo. Y sucedió que mientras ellos estaban en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Un pecado dentro del seno familiar que afectó la familia. Y qué fácil es ver ahora hermanos despedazándose por una herencia, peleando por cosas vanas, separándose literalmente, matando la voluntad, matando las ilusiones. A veces también físicamente, lamentablemente, se dan los casos. Y lo más terrible es que muchas de estas cosas se dan dentro del seno de familias que se dicen cristianas. Pero en ambos casos, los que estamos leyendo, es el origen de un corazón alejado de Dios. Cuando dejamos de lado el consejo de Dios, cuando apartamos a Jesucristo de nuestro corazón, en ese momento se dan cualquier cantidad de situaciones que ofenden a Dios y lastiman a la familia. Por esa razón, desde siempre, y más en la actualidad, es en los hogares, en el seno familiar, donde se viven las más terribles tensiones, discusiones, pleitos, ofensas, deshonestidades, resentimientos, amargura, falta de perdón, abandono. Y esto porque al ser la familia un diseño de Dios, al ser el fundamento que dejó el Señor para que la sociedad experimente una vida moralmente sana, pues es el principal objetivo del enemigo para destruirla. Él sabe que si le pega a la familia, destruye toda la sociedad.
Y mire, es precisamente el hombre impío, el que no conoce a Dios, el que está gobernado por los pensamientos del mundo, los que ignoran deliberadamente que la familia es un diseño de Dios, es creación de Dios. Y rechazar esto es rechazar al único que tiene la sabiduría y la autoridad para determinar cómo debe de funcionar. Él fue el creador de la vida, el creador del hombre, el creador de la familia. ¿Quién cree que es el que sabe cómo debe funcionar? Dios. Y sus miembros, los miembros de la familia, solo podrán crecer, desarrollarse y progresar sanamente si cuentan con la presencia de Dios en sus vidas. Estamos hablando de una familia completa que tiene la necesidad de entrar a la familia espiritual de Dios. ¿Sí me entiende el concepto? Nuestra familia terrenal se tiene que convertir en espiritual para dar testimonio a otras familias. Salmos 127:1 dice: si el Señor no edifica la casa, de nada sirve que los edificadores se esfuercen. ¿De qué te sirve el trabajo físico? ¿De qué te sirven los esfuerzos? Si el Señor no sostiene tu casa, podrás tener riquezas, podrás tener éxito, podrás tener mucha gente que te admire, pero tu casa está derrumbada, se está cayendo, tus hijos se están yendo de un lado, se están yendo para otro lado, porque no edificaste sobre la roca. Pero con el aumento de la maldad, la corrupción crece, de ahí que ahora, aún hasta las instituciones que deberían guardar la integridad de una sociedad moralmente sana, por ganar adeptos, legislan a favor de los derechos de grupos radicales, cuyos propósitos son totalmente contrarios a todo el orden, a la vida misma, atentando contra ella, agrediendo la institución matrimonial, la familia establecida por Dios. Vaya que esto es conflictivo, pero no estamos viendo más que señales del fin, mis hermanos. No es más que lo que el Señor ya había establecido, forma parte de todo lo que estamos viviendo. Es por eso que los miembros de una familia guiada por el Espíritu Santo, ya estoy hablando de una familia establecida en la fe, reconoce su necesidad de vivir dentro del orden de Dios, de conocer cada vez más a Dios. Por eso usted está aquí, mi hermano, porque está preocupado por usted, por su familia y por quienes le rodean. Y poder ser testimonio a otras familias para protegerlas de las corrientes humanistas que les quieren destruir. ¿Sabe cuántas familias tienen puestos sus ojos en su propia familia? Usted que se jacta o que sabe que es cristiano, usted no solamente está para hacer luz de manera individual. Imagínese si el testimonio de una persona puede alcanzar. ¿Se imagina el testimonio de una familia completa? Sin embargo, es lamentable ver matrimonios tan alejados de Dios por diversas circunstancias, por problemas, incluso a punto de separarse, por no reconocer su condición. Y muchos que se dicen cristianos no alcanzan a discernir los riesgos, lo que están sembrando en la vida de sus hijos, pero tampoco disciernen la oportunidad que les está dando Dios para retomar el camino y proteger a su familia. Porque el matrimonio es fundamento y la relación con Dios es importante. Y el Señor nos muestra la necesidad que como familia, como pareja, al principio, haya una comunicación para que mediante el consejo de Dios y el acuerdo mutuo establezcan las bases sólidas para su propia familia, entendiendo que nadie nos enseñó a ser padres, nadie nos enseñó a ser esposos, esposas, pero el matrimonio y la familia son como una escuela, donde el libro de texto es la Biblia y el maestro, ¿quién cree que es? El Espíritu de Dios. Él es el que le va a permitir a usted entender la anchura, la longitud del amor de Cristo para dejarlo en su casa. Solo así se construyen hogares sólidos en todo sentido. ¿Qué es todo sentido? Sentido espiritual, moral, material y físico. Es un todo, mis hermanos. No podemos solamente enfocarnos en un área de la vida de nuestra familia.
¿Qué cree que sea más importante? ¿Que su familia crezca espiritual y moralmente o que tenga una perfecta salud y mucho dinero? Otra vez la duda, porque hay quien piensa que el dinero lo es todo, el éxito. Mis hermanos, hay que dejarles un legado a los hijos, pero el mejor legado es la palabra de Dios. Y nunca es tarde para entrar en ese proceso de formación de una familia espiritual. Aquí no se habla de que no, es que ya no hay tiempo, ya mis hijos están grandes. No, mi hermano, nunca es tarde para dar testimonio. Nunca es tarde para cambiar conforme a la voluntad de Dios. Las mismas circunstancias que has vivido y las que se lleguen a presentar te permiten ver cuáles son las necesidades actuales para corregirse, para completarse. Recuerde que la familia es el mejor escenario para que se hagan evidentes las fallas, los errores y los defectos, ¿sí o no? Pero también las virtudes, también las cosas buenas. ¿Qué tenemos que rescatar? Lo rescatable y corregir lo que se está desviando. Así es como se llega a descubrir a cada miembro de la familia tal como es. Y bajo el consejo de Dios, entonces formar carácter. Así es como se va a manifestar la virtud, las virtudes, como la humildad, la paciencia, la bondad, la mansedumbre. Y al irse generando el carácter de Cristo en los miembros de la familia, ya en la práctica, ¿qué se va a hacer evidente? Responsabilidad, sujeción, trato amable, respeto, tolerancia, perdón por encima de todas las cosas, porque el matrimonio establecido dentro del orden del Señor se identifica con el mismo amor con que Jesucristo ama a su iglesia, mis hermanos. El amor que sabe resistir, el amor que es bondadoso, que no tiene envidia, el amor que no es presumido, que no es egoísta, que no es grosero, que no es orgulloso. Un matrimonio espiritual, si tiene problemas, los resuelve con el consejo de Dios, no los hace a un lado, no hace como que no existen. No, mi hermano, los enfrenta con la palabra de Dios, ejerce dominio propio, mansedumbre, amor. Y si hay desavenencias, perdona, no guarda rencor. ¿Y sabe por qué? Porque es el amor que no se alegra de la injusticia, sino que busca la verdad. Y esto es sufrirlo todo, creerlo todo, esperarlo todo y soportarlo todo esperando en el Señor, porque Él es el creador de tu familia. Ese es el matrimonio fundamentado en la roca, donde el primer pacto, ¿sabía usted que su matrimonio es un pacto? Pero ¿sabe usted que ese pacto primero lo hizo con Dios antes de hacerlo con su pareja? ¿Por qué? Porque Jesucristo es el vínculo perfecto que no se puede romper. Es el cordón tercero, cordón de 3 dobleces, no se rompe fácilmente. Pero cuando usted quita ese cordón de su casa, de su matrimonio, a través de su desobediencia, de hacer menos la palabra de Dios, entonces ese matrimonio está débil. Pero un matrimonio en Cristo, además del respeto y la fidelidad, están dispuestos a aprender a compartirlo todo, soportar, sufrir juntos la adversidad y disfrutar y gozarse juntos en los buenos tiempos. ¿Y sabe por qué pueden? Porque Jesús los lleva de la mano, nada más por eso. Y es en la palabra de Dios donde encontramos esa dirección espiritual para toda la relación dentro de casa. Allí hay un consejo para cada uno, para los esposos, para la relación con los hijos, cómo guiarlos, tratarlos, aun cuando fuesen rebeldes. Ahí es donde aprendemos que por encima de todas las causas está el perdón, tanto para pedirlo, como para recibirlo, como para darlo. Porque esto es lo que permite reconciliar cualquier desaveniencia, por grave que sea, mis hermanos, porque el matrimonio es para conservarlo, no es para destruirlo. Lo que Dios unió, que no lo separe ¿quién? Di, yo. Yo no tengo por qué atentar contra lo que Dios unió. Vamos a leer un texto rápidamente en Efesios 5:21, donde vemos
estos deberes, estas actividades que se deben de tener dentro de casa. Efesios 5:21. Dice así: someteos unos a otros en el temor de Dios. Resulta extraño que precisamente diga que se sometan unos a otros cuando está hablando de la familia, ¿se da cuenta? Dice, someteos unos a otros en el amor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, a ti también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Pero aquí viene la parte hacia los maridos. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Por un lado la mujer se sujeta porque el varón se sujeta a Cristo, y por otro lado el hombre, el varón, ama a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo. O sea que tu amor tiene que ser ¿de qué tamaño para tu esposa? Total, sacrificial, completo. Lo voy a leer en la versión contemporánea para que lo entendamos mejor. Dice, cultiven entre ustedes la mutua sumisión. ¿Entre cuántos? Entre ustedes. Entonces, ¿la sumisión es mutua? ¿Sí o no? En el temor de Dios. Ustedes las casadas honren a sus propios esposos. Y igualmente, como honran al Señor, porque el esposo es cabeza de la mujer, pero así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Como iglesia, honra a Cristo. Así también las casadas deben honrar a sus esposos en todo. ¿Cómo honras a tu esposo, mujer casada? Con respeto, con sujeción sana. Y los esposos amarán a sus esposas como el Señor amó a la iglesia. Obedecer este pasaje para muchos matrimonios cristianos resulta difícil. ¿Y por qué dije cristianos? Porque para los matrimonios que no son cristianos resulta imposible. Sin embargo, entendiendo que es vital para el buen funcionamiento de su casa, de su familia y su matrimonio, hay que hacerlo en el perfecto orden de Dios. Recuerde, la sumisión no representa que la otra parte le ponga el pie en la cabeza. La sumisión es en el temor del Señor, bajo el orden de Dios. Por eso la necesidad, mis hermanos, con esto termino, de comprender la importancia de nuestra familia terrenal, el propósito por el cual el Señor la estableció y estamos en ella, porque es el lugar donde Él, Jesús, quiere estar presente como parte de esa familia. Él quiere estar en tu hogar y decir, aquí está mi hermano, mi hermana y mi madre. Él desea estar en tu hogar, entendiendo que cada miembro se constituye también en esta gran familia espiritual de Jesucristo, y eso lleva a cada uno a un compromiso, vivir consagrados, hacer la voluntad de Dios. ¿Crees que esto es posible, amada iglesia? Sí, si estás dispuesto, si estás dispuesta a obedecer los mandamientos de Dios. No importa tu edad, no importa qué actividad desarrolles, formas parte de una familia que el Señor quiere ver como suya, como propia. Por esa razón el Señor dijo, mi madre, mis hermanos y mis hermanas, es decir, mi familia espiritual, son los que hacen la voluntad de mi Padre Celestial. ¿Eres tú esa casa, mi hermano? ¿Esa es tu casa? ¿Así es como tú deseas que viva tu familia? Vamos a orar, mis hermanos. Le voy a pedir que se ponga de pie y demos gracias al Señor por la familia. Yo sé que están juntos con familias, como familias, y le voy a pedir que se junte un poquito más, que abrace a su hijo, a su hija, y bueno, vamos a hacer una acción de gracias, vamos a darle también gracias porque tenemos a quien amar, a quien respetar, a quien proveer. Levanta tus manos al cielo, dale gracias a Dios. Señor, te damos muchísimas gracias. Muchas gracias por tu palabra, Señor. Muchas gracias porque nos has hecho entender que formamos parte de una gran familia espiritual.
de la cual tú también eres cabeza, Señor. Que tú quieres decir: aquí en este hogar está mi madre, aquí en este hogar está mi hermano, está mi hermana, porque aquí en este lugar, en esta casa, se hace la voluntad de mi Padre Celestial. Gracias, Padre, por mostrarnos nuestra gran necesidad de hacer de lado tantas cosas que han inundado nuestra mente y nuestro corazón. Tantos argumentos del mundo, tantos argumentos del entorno que nos hacen voltear a veces más hacia los consejos mundanos, hacia el amigo, hacia el compadre, hacia el que tiene, hacia el que opina, hacia el que dice yo sé, y nos olvidamos de tu propia voz, Señor. Pero aquí está un pueblo que te ama, Señor, que reconoce tu voz, que va tras de ti porque te necesitamos, Señor. Y queremos decirte primero, Señor, perdónanos. Perdónanos por habernos desviado del verdadero propósito por el cual nos tienes aún en esta tierra. No solo de manera individual, sino que nos tienes en una familia terrenal, a la cual le debemos amor, respeto, testimonio. Aquellos que aún no han sido alcanzados, Señor, que vean en nosotros tu amor, que vean que formamos parte de la gran familia espiritual. Y así, de esta manera, Señor, no solo honrarte a ti, sino ser luz para cada uno de ellos. Muchas gracias, Señor, porque nos da la oportunidad, sin importar la edad, sin importar si el matrimonio tiene muchos años, si ha tenido muchos errores, de corregir, de meditar desde dónde nos hemos desviado para regresar a las primeras obras, arrepentidos y comenzar de nuevo, porque tenemos un camino delante de nosotros donde nuestros hijos, nuestros nietos, nuestra familia, para las familias numerosas, el testimonio de sus abuelos, de sus padres, para las familias que comienzan, el tener a Cristo como rector de sus vidas, para que cuando lleguen los hijos, lo único que vean sea su amor, el amor de Cristo. Señor, gracias, porque nos hablas al corazón y nos limpias de todo lo que ha afectado nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir. Y gracias por Cristo, porque Él nos considera su familia espiritual. Que Dios les bendiga, que Dios les acompañe.